¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Bien, les saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Lo siento, hermano, no soy un anciano. Él quería escuchar a un anciano y yo también, porque realmente ellos son los que predican mejor. Yo soy el que peor predica de todos ellos, pero entendemos que no es el hombre, entendemos que es Dios. Y si Dios habla, entonces todo lo demás tiene que obedecer. Amén. Pero estoy contento de verlo, por fin le pongo cara, por fin lo conozco. Hemos estado hablando tanto del hermano Francisco y yo acerca del hermano y de la hermana, y siempre es una victoria, ¿no? Cuando uno sale del lugar donde estaba y Dios lo llama, yo creo que voy a apagar esto. ¿Me escuchan bien? Sí. Mejor así. Cuando uno sale del lugar donde estaba y viene al lugar que le pertenece desde el principio, porque aunque él no lo sabía, él estaba predestinado ya desde la fundación del mundo. Amén. Cuando uno sale de ese lugar y viene al lugar que le corresponde, pues es una fiesta. Amén. Y es una alegría para todos los miembros. Es gozo. Amén. Bien, yo iba a predicar esta tarde un tema, pero Dios, a través de personas y de cosas, me lo quitó de la mente para no predicar hoy. Yo no sabía que venía de hermano tampoco. Yo iba a predicar la necesidad de un profeta en esta edad. Pero bueno, por cuestiones de la cosa, pues no se me dio. Uno no se sintió inspirado en hacerlo. Pero yo no tenía que predicar. Y esta mañana, mientras yo llevaba a mi esposa a trabajar, me vino aquí un pensamiento que ha sido expresado. Y es, él podría volver a reposar hoy. Podría reposar en esta edad. Pero no es Dios, sino Satanás. Y ya verá. Vamos a ponernos en pie. Porque el título es Controvertido por un Dios. Amén. Es un título polémico. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 2. Y dice de la siguiente forma. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 2. Dice, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Miramos al rostro, Padre Celestial. Señor, en esta tarde queremos darte las gracias primeramente por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Señor Dios, perdona cualquiera de mis ofensas, Señor, cualquiera de mis pecados. Si hay alguien indigno, ese soy yo. Si hay alguien pecador, ese soy yo, Señor. Si hay alguien que no merece nada, ese soy yo. Pero Padre, tú viniste a redimir a personas como yo. Así que, Señor, te doy las gracias y acepto esa redención, acepto ese perdón, Padre, para mí. Y yo te ruego que en esta tarde tú me des el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Amén. Señor Dios, que seas tú el que habla, que seas tú el que se mueva, que seas tú el que piense en mi persona, Señor. Que yo simplemente quede a un costado, Señor, y sea un testigo de lo que tu palabra puede hacer. Señor, no por mí, no por vanagloria, Señor. Hay gente que ha venido de fuera a escuchar tu palabra y tú sabes de lo que tienen necesidad hoy. Padre, háblales porque tú eres capaz de discernir los pensamientos profundos del corazón. Y si alguien nos conoce a nosotros, ese eres tú, Señor. Yo te lo ruego hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos asiento. Bien, como les he dicho, es un título controvertido. Él también podría reposar en esta edad, pero no es Dios, es Satanás. Amén. ¿Por qué? Miren, realmente él no descansaría. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa nunca. Amén. Satanás, su pensamiento es constante hacer el mal. Amén. Pero créanselo, que en esta edad él ha conseguido tal cosa que si decidiese reposar, no habría una variación importante en el mundo, porque ha conseguido conquistar de tal forma al ser humano, Sí, Señor. que aunque no fuesen influenciados por Satanás, es común para ellos, es algo normal ser amoral. Es decir, para ellos hacer el mal no es malo. Lo que para usted y para mí, es decir, es una aberración, para ellos es algo normal y corriente. ¿Por qué? Porque el hermano Branham, en el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo, él nos enseña que usted y yo en otro tiempo fuimos iguales. Amén.
asesinato, bueno, qué pena, pero no sienten más. Si no les toca defender. Que hay una violación, bueno, qué pena, ella se lo buscó. ¿Ustedes entienden? No hay moral. Porque Satanás lo ha conseguido, se ha metido tan profundo, se ha metido tan dentro de la vida de las personas que es algo cotidiano hacer el mal. Pero menos mal que hay un grupo de personas, hay un grupo de gente que es diferente al resto, que es como Abraham, peregrino y extranjero, que intenta ir a un lugar y no cuadra en ese lugar, intenta ir a otro sitio y no cuadra en ese sitio, intenta juntarse con un tipo de personas y no cuadra con ese tipo de personas, porque es peregrina y extranjera, buscando una ciudad que está por venir. Por eso no cuadra en este mundo, por eso no cuadra en este lugar. Por eso usted va al supermercado y ve las cosas y dice, no cuadra en esta tierra, Señor, ven pronto. Por eso Juan, cuando él comprendió todas las cosas y viendo toda la creación, como dijo el hermano Branham, que dijo que él la vio, él vio todas las cosas hasta el fin del mundo, él al terminar el Apocalipsis dijo, sí, ven pronto, Señor. Porque no cuadraba, Señor, el cristiano no cuadra en ningún sitio, en ninguna ciudad y en ningún lugar. ¿Con quién cuadra el cristiano? Con los demás cristianos. Solamente con el mismo tipo de cristiano. Porque hablan un mismo lenguaje, porque tienen un mismo sentir. Como ha dicho el hermano, tienen un mismo pensar. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, lo principal de por qué Satanás no podría descansar es porque él no es un creador. Para que pueda reposar de sus obras, tiene que ser un creador. Porque Dios, cuando hemos leído, Él creó toda la creación. Y después de comprobar que funcionaba de forma autónoma por su palabra, Él reposó de las obras en el último día. Amén. Pero Satanás no es un creador. Satanás no puede crear nada. ¿Por qué? Porque Él fue creado primero. Amén. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, Él creó al querubín protector. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Eso dice Ezequiel, no es un nombre que invento yo, solo dice Ezequiel en la escritura. Él fue creado, con lo cual podemos ver dos cosas aquí. Primero, que Él no puede ser un creador, porque un creador que ha sido creado no puede crear. Y dos, que tampoco puede ser eterno. Amén. Porque eterno significa que no tuvo principio y no tuvo final. Amén. Amén. Entonces Satanás tuvo un principio. Amén. Satanás tarde o temprano, no sé cuándo, pero tendrá un final. Amén. ¿Cuándo le dicen amén? Dice el hermano Branham en el mensaje ese. Cuando Dios hizo todo en el jardín del Edén, fue hermoso. Pero luego Satanás vino y lo pervirtió. Aleluya. Porque eso sí es Satanás, ¿ven? Satanás no es un creador, pero sí es un pervertidor. Aleluya. Él empezó a tomar las cosas que Dios ya había creado y las empezó a pervertir de una manera para su bien. Cuando usted ve un borracho, es una persona que Dios lo ha pervertido para que el acto saludable, porque es necesario beber agua, como ha dicho el hermano White, se pervierta y tome alcohol. Cuando una persona fuma, uno puede ver el acto de respirar pervertido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? Es todo perversión, porque lo ha ido permitiendo, manejándolo de tal forma para que él pudiera morar en un trono en esta edad. No puede crear nada, solamente hay un creador, este es Dios, pero Satanás pervierte la creación original. Ahora, él ha entrado y ha pervertido la creación original hasta esta edad. Amén. Y en nombres blasfemos vemos por qué él tiene que ser muerto y por qué no es eterno. Nosotros no conocemos esta palabra como eterno. El hermano Branham aquí se refiere a Juan capítulo 3, verso 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, en la versión más antigua de la Reina Valera dice perpetua, vida perpetua. Amén. En la versión más moderna dice vida eterna. Amén. Pero la palabra original en griego es la palabra aionión. De ahí viene la palabra en español eón. Eón es un espacio de tiempo no limitado, no puede medirse. Por eso, el que en él cree no se pierde, mas tiene vida sin límite, sin principio. Amén. Y sin fin. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo puede perecer usted si usted tiene vida sin
parte de lo eterno. Y solamente hay una cosa eterna. ¿Y quién es eterno? Ese es Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él se apareció allá, como el rey de Salem, Él dijo, allí venía, dijo Pablo, ahí venía el rey de Salem, sin principio de día, ni fin de día, sin padre, ni madre, ni genealogía alguno, porque Él no era otro, no era ninguna otra persona, sino aquel que en el principio era Elohim. Ahí tienen a ustedes a Moisés empezando a escribir el Génesis. ¿Y cómo empieza el Génesis? En el principio creó los cielos y la tierra. Y en el hebreo es Elohim, creó la tierra. Y Elohim significa el autoexistente, el que existe por sí mismo, el que no lo creó un padre, el que no lo creó un Dios, el que no lo creó nada. Y aún el hermano Abraham dice, ese Elohim en el principio era una fuente de 7 colores que estaban manando dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria? Entonces, si usted es parte de esa fuente de 7 colores, usted en esta edad es parte de esa fuente. Se dividió en 7. Esos 7 colores se dividieron uno en cada edad. Amén. Amén. Eso dice el hermano Branham en preguntas y respuestas sobre Hebreos. Se dividieron en cada edad. Si usted es parte de ese trozo de agua, de la fuente, de un color, si usted es parte de allí, usted no tiene principio. Aleluya. Usted no tiene final. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo puede usted perecer? Usted ha llegado a ser parte de lo eterno. Amén. Y solamente hay una cosa eterna, y ese es Dios. Satanás no es eterno. No. Él llegó a ser Satanás. El infierno no es eterno. Amén. El infierno fue creado, no es eterno. Amén. Y estos cuerpos mortales no son eternos. Fueron creados. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que nosotros sí somos eternos? Aleluya. Amén. Aleluya. Dice el hermano en preguntas y respuestas. Él dice, porque este cuerpo sí fue creado, pero este cuerpo tiene que sufrir un cambio. Amén. Y hay 3 tipos de cuerpo. Está el cuerpo terrenal, está la teofanía y luego está el cuerpo teofánico, que es una mezcla de las dos cosas que lo hace perfecto e incorruptible. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice, yo digo que los que quedamos no los adelantaremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y cambiados y transformados. Amén. Entonces mi hermano me dijo algo que ocurre con estos 16 elementos. Esto no es lo importante. Amén. Lo importante está aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, a Dios le tomó 6.000 años hacer que la tierra fuese autónoma, que la tierra estuviese como Él quería, porque Dios tenía que un plan. Amén. ¿Qué es la palabra hablada? La palabra hablada es un pensamiento expresado. Amén. Primero es un pensamiento, uno lo piensa y cuando lo quiere, lo habla y esa palabra toma existencia. Amén. Ahora, a Dios le tomó 6.000 años establecer la tierra como Él la había pensado. Amén. Y Él dijo, los primeros 1.000 años será la luz, luego será esto, luego separaremos las aguas, luego crearemos el árbol, luego crearemos la vida acuática, después la vida terrestre y tal y tal. Y Él empezó a ir subiendo y a escalando. Le tomó 6.000 años para sembrarla con buena simiente. Aleluya. Y esa simiente está, y eso es una ley que jamás nadie ha podido romper. Nadie ha podido romperlo. Nunca. Cada simiente produce según su propósito. Por más que una persona ponga un injerto, y el hermano sabrán más que yo. Si yo cojo un limonero, le corto una rama y lo pongo en un manzano o en cualquier otro tipo de árbol, y yo lo pongo, bueno, pues es limón, saldrá limones la primera vez, y luego en la parte del árbol pues saldrá pues, manzana o lo que sea. Al año siguiente, bueno, esa rama ya forma parte, incluso una persona no vería dónde está la diferencia en la rama. Bueno, pues tendrá que dar lo que da el árbol. No, mi hermano, porque cada simiente tiene que dar según su género. Amén. Y esa rama, pase lo que pase, siempre dará lo que es la simiente que tiene dentro, que son limones. Amén. Y nadie, absolutamente la ciencia, por tan avanzada que está, no puede eliminar esa maldad. Amén. Nunca. Han creado frutas maravillosas, genéticamente adulteradas, pero que cuando
la come, toma la semilla y la planta, lo que voy. Amén. Porque no hay vida. De la misma forma que en la mezcla no hay vida. Amén. Porque cuando uno empieza a mezclar las cosas no hay vida. De la misma forma que si uno está mezclado en la iglesia y está mezclado en el mundo, no hay vida. Por más que uno lo plante, por más que uno lo riegue, por más que le dé el sol, por más que llueva la palabra, por más que haya bendición en la iglesia, no hay vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que es necesario para tener vida eterna? Ser parte de ese Elohim. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo habría de producir según su género. Todas las simientes eran buenas. Todas. Y así se debía de hacer finalmente. Y cuando terminó de hacer todo y culminó, él puso su cuartel general en la tierra. Un hermoso lugar al oeste del Edén, Amén. llamado el huerto del Edén. Y sobre toda la situación colocó a su hijo y a la esposa de su hijo. Amén. Amén. Sobre todo aquello. Amén. Y él dijo, mira, Adán, vas a tener el control absoluto sobre todas las cosas. Y Adán podía decirle a los vientos, oye viento, no vengas desde este lado porque me estás molestando. Es mejor que vengas desde el sur porque desde así podrás limpiar o hacer aquello o lo que fuera. Y él, el viento, automáticamente pisaba de un lado y venía por el otro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y él le decía a un árbol, mira, el sol está dando fuertemente, árbol, colócate un poquito más aquí para que me hagas la sombra. Y el árbol tenía que obedecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque estaba todo bajo su mandato. Amén. Podían hacer lo que él quisiera. El león y el lobo comían juntos. Amén. Ellos tenían como almohada un corderito. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No existía la maldad. Todo era perfecta paz. Todo era perfecta armonía. Todo era perfección. Porque ¿quién lo tenía bajo su control? Dios. Amén. Amén. Pero Dios dijo, bueno, todo está bien, voy a descansar. Yo tengo fe absoluta en mi hijo. Amén. Pero vino el enemigo con su engaño. La escritura nos dice que la serpiente era más astuta. Amén. No dice más inteligente. Fíjense que inteligente es una cosa y astuto es otra. Inteligente es una persona que es capaz de memorizar un libro y hacer un examen y hacerlo de 10. Pero eso no significa que sea astuto, porque puede ser borrachón. Amén. Astuto es y esto no me lo invento yo, es el diccionario de la Wikipedia o de la academia o de donde usted quiera sacarlo. Amén. En el diccionario la definición es astuto es una persona que puede prevaricar para hacer el mal Amén. y obtener beneficio. Eso era la serpiente. La serpiente era capaz de con su inteligencia prevaricar para obtener un porcentaje mayor del negocio. Amén. Por eso cuando fue donde Eva a presentarle el negocio, ¿quién es el que salió perdiendo? ¿La serpiente? No, porque él se había introducido ya en la corriente humana. Amén. Aquí lo único que perdió fue el hombre y la mujer, Amén. que fueron el impulsor de la tierra. Aleluya. Amén. Allí entró su enemigo con engaño y tomó la posesión al malinterpretar la palabra. Amén. Siendo que él no es un creador, no le quedó más remedio que pervertir aquello que ya estaba hecho. Aleluya. Y lo hizo de la forma más eficaz, que es, miren, no hay forma más eficaz de pervertir algo que dudar la palabra. Pero no dudar la palabra haciéndolo un disparate. ¿Cómo es la forma más eficaz? Con un 99% de eficacia. Con un 99% de realismo. La mentira más perfecta es la que parece real. La que más con porcentaje de verdad tiene. Amén. Entonces le dijo, todo verdad, menos uno. Aleluya. Un sí. Amén. Y miren, quizá para Eva le sonó igual. Ah, pues es casi lo mismo que me ha dicho. Y le sonó tan parecido, que miren, mi hermano cayó. Amén. Ella era astuta, más que todos los animales. En ese momento, cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, entraron en el tiempo. Hasta ese momento, mi hermano, el hombre no tenía conciencia del tiempo. La escritura nos dice que al caer la tarde, venían y hablaban con el Creador. Amén. Pero para ellos no pasaba el tiempo.
Para ellos no pasaba, ellos no tenían constancia de lo que era un día, 2 días, 1 año, 10 años, 15 años, 30 años. Porque ellos no estaban sujetos a las leyes del tiempo. Estaban viviendo en un tiempo apacible, aparte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el momento en el que les creyeron la palabra, y miren, y aquí está la cosa, la escritura dice, ese día moriréis. Ellos les creyeron la palabra y ellos vieron que no murieron. Bueno, pues igual es verdad que no morimos. Pero ellos no llegaron a comprender el plan de Dios. Amén. Porque ese día Dios no estaba hablando de un día terrenal. Amén. Dios estaba hablando de un día en el cielo. Amén. Y un día en el cielo, según Pedro, son 1000 años en la tierra. Amén. Mire, de allí Adán no llegó a los 1000 años. Mire, Set no llegó a los 1000 años. Noé no llegó a los 1000 años. Matusalén no llegó a los 1000 años. Nadie llegó a los 1000 años. Amén. De todos ellos, solo hubo uno que no vio muerto. Que fue. Amén. Pero porque tuvo que dar un testimonio para nosotros. Amén. Amén. Ese fue el primer rapto que hubo sobre la tierra. Amén. Tuvo que haber un testimonio para mí, pero salvo él, nadie, absolutamente nadie. No llegó a los 1000 años. Es por eso que alguna vez me preguntaron, hermano, ¿pero por qué 1000 años? ¿Por qué va a haber un reinado de 1000 años? ¿No podemos pasar directamente ya a lo bueno? ¿A la eternidad? Mi hermano, ¿por qué tiene que demostrar? Y decirle a la gente, es como ahora, se ha quitado la maldición y el hombre puede vivir más de 1000 años. Amén. Se ha quitado la maldición y en aquel día, mi hermano, se quitará la maldición de la tierra. Uno cosechará y no habrá zarza, ni espino, ni abrojos. Amén. Y dice Isaías 65, dice, y uno cosechará y no vendrá otro a tomar en su lugar. Aleluya, sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen la gloria a Dios? ¿Ven? ¡Qué maravilla! Eso es lo que es para usted y para mí. Eso no fue, miren, cuando fueron echados, usted imagínese el pecado, la gran creación de Dios. Era el culmen de toda la creación, Adán y Eva. Era lo mejor de lo mejor. Y viene Satanás y lo saca de su posición. ¿Por qué él buscó a Adán donde estás? Porque él había dejado en esta posición y Adán había descendido de posición, ya no era el mismo Adán, ya no era un creador. ¿Por qué? Porque había exaltado la palabra. Entonces cuando él empezó a maldecir al hombre, a la mujer y a la serpiente, ellos salen y se van y ya no tienen dónde ir y se van fuera. Y la serpiente se regocijó. Imagínense, había tirado por los a la gran creación de Dios. Pero lo que no sabe la gente, lo que no sabía la serpiente, es que Adán, el primer Adán, era un boceto. Amén. Era como el artista que dibuja un boceto antes de hacer la obra maestra. Amén. Él dibujó un boceto y creó a Adán y lo puso sobre la tierra. Pero eso era el boceto. Una vez que el boceto estaba hecho, ella empezó a imaginar y a elucubrar sobre la gran obra maestra. Aleluya. Que era el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a la gloria de Dios? Y aquí me gusta, miren mi hermano, les voy a explicar un detalle que a mí me encanta. En inglés, que es el título original, la obra maestra significa la masterpiece. Que el título real, o sea, literal, es la pieza maestra, que es diferente a una obra maestra. Porque una obra maestra, pues es lo que hacían los grandes pintores como Michelangelo o Da Vinci. Ellos lo pintaban, lo colgaban y ahí se quedaba. Pero una pieza maestra es de donde se sacan después todas las copias. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso es una pieza maestra. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque la pieza maestra no era Abraham. La pieza maestra no era Adán. La pieza maestra no fue Moisés, fue el Cristo. Aleluya. Y el Cristo, mi hermano, ni no fue ningún profeta, ninguno de los otros profetas que vinieron después o que vinieron antes, fueron ninguna pieza maestra. El calco, el original, de donde se tienen que sacar las copias, es del Cristo. Amén. Porque solo el Cristo tenía la fe de Abraham, el amor de Isaac, la perfección de José, la determinación de Daniel. Miren, todas esas cosas, esos atributos que fueron hablando del Cristo a lo largo de todas las edades, estaban reunidas en una persona. Amén. Por eso a las personas, de una forma despectiva, una vez que el Cristo murió, resucitó y fue llevado a su lugar, le dijeron, estos son los cristianos, porque salieron de un Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted y yo llamamos hoy cristianos, porque nuestra pieza maestra es Cristo. Amén.
dicen amén? Por eso a mí cuando me dicen yo soy branita, no, perdón, no soy branita, porque mi pieza maestra no es branita. Aleluya. Mi pieza maestra es el Cristo. Amén. Yo soy cristiano, Amén. que creo en el mensaje de la última edad. Y lo creo con todo mi corazón, lo hago con toda mi alma. Gloria. Pero yo soy cristiano, porque Aleluya. mi ejemplo es Cristo. Amén. Porque con lo que se me va a comparar es con Cristo. Amén. Porque con lo que se me va a juzgar es con Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Él había tomado posesión del huerto del Edén. Amén. Él había tenido, él ahora ha tenido 6.000 años. Vean cuánto tiempo me queda, perdón. Ya casi. Él había tenido 6.000 años de señorío engañoso. Amén. Hermanos, 6.000 años, sí, 6.000 años. Aleluya. Desde que el hombre salió del huerto del Edén hasta aquí son 6.000 años. De hecho, si ustedes lo ven, cada 2.000 años ocurre un evento. Amén. Del año 4000 al año 2000 vino el diluvio. Amén. Del año 2000 al año 0, o bueno, el año 1, porque el año 0 no existe, al año 1 vino el Cristo. Amén. Y del año 1 al año 2023, que vamos a entrar ahora, si Dios lo permite, estamos esperando otro evento. Amén. Amén. Ya hemos dejado los 6.000 años. Estamos dentro del año 7. Amén. ¿Y cuál es el año 7? El año en el que se reposa. ¿Y quién reposa? El Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Pues usted, Cristo viviendo en usted. Pues tiene que reposar en sus actos. Amén. Por eso el hermano Branham dijo en la revelación de Jesucristo, él dice, esto, o sea, el sábado no es el día de reposo. Aleluya. El día de reposo es cuando usted conoce a Cristo Amén. Amén. y reposa de sus obras. Deja que eso suceda. Ya no tiene que preocuparse por y si hago aquí, y si hago allá, y si digo esto o hago aquello. Usted deje las cosas en Cristo y Cristo se tomará la forma oportuna para llevarlo a su lugar. De la misma forma que se molestó en llamar al hermano, de la misma forma que se molestó en llamarme a mí y al hermano White y a todos y cada uno de ustedes. Simplemente déjelo en Dios. Y Dios lo guiará. Porque no, Él es el buen pastor. Y el buen pastor llama a las ovejas. Y las ovejas escuchan su voz y la reconocen. Aleluya. Y cuando la reconocen, entonces estas ovejas son guiadas a los pastos que el buen pastor quiere. Amén. ¿Por qué? Porque David dijo en el Salmo 22, Él me guiará aun por sombra de valle de muerte, pero me hará descansar eternamente y me hará descansar sin tener mal alguno. Amén. Que paso por una prueba. Bueno, ahí estamos. Él nos está guiando al lugar correcto. Y acá, miren, ¿saben por qué a cada uno nos llama y nos pone diferentes pruebas? Porque no todo el mundo venimos del mismo lugar. Amén. ¿Cuántos le dicen amén? Miren, el que viene de Castellón, por ejemplo, no puede venir por la misma carretera que el que viene de Madrid. Amén. ¿Ves? Hay diferentes baches, hay diferentes inclemencias, hay diferentes curvas, hay diferentes puertos de subida y de bajada. La carretera tiene sus irregularidades y el de Madrid tiene otros inconvenientes. Pero todos van al mismo lugar, van a Zaragoza. Amén. ¿Cuándo lo entienden? Amén. Por eso a usted que viene de un lugar, lo tratará de una forma conveniente, depende del lugar donde usted venga, con sus peculiaridades de su camino. Y a mí con las peculiaridades de mi camino. Pero el objetivo es el mismo para todos. Y Dios nos va a llevar al mismo lugar. Por eso, mi hermano, descanse. Deje que Dios lo lleve a su lugar. Amén. Pero miren, y ya, no lo terminaremos hoy, pero da igual. Hoy, este día en el que estamos viviendo, es el día en el que en toda la historia ha habido más engaño. O sea, hasta este día, anteriormente, bueno, pues había un poquito de engaño, pero hasta este día, este es el día de mayor engaño de toda la historia. Al punto en el que, miren, cuando vayamos a otro lugar de la cortina del tiempo y ya hayamos cruzado el Jordán y estemos viviendo en el milenio y la gente nos venga y nos diga, ¿usted de qué edad es? Y nos digan, de la séptima edad, hermanos, quedarán sorprendidos. Amén. Porque es difícil. Mateo 24 dice que habría falsos cristos. Amén. Muchas personas que predicarán en su nombre, que los espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. Si fuera posible. Amén. Si fuera posible, pero no es posible. Amén. Porque los escogidos tienen un sistema
diferente. Son guiados por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen Amén. no por la mente? Ha habido días de mayor persecución, desde luego. Ha habido días en que los hijos de Dios eran puestos a muerte. Ha habido días en los que, bueno, cuando una persona lo arrestaban y le decían, mira, ¿tú profesas creer en el Cristo, aquel que dicen que ha resucitado de los muertos? Sí, profeso ser cristiano. Bueno, pero no había más juicio, mi hermano. Allí no había un corte de jueces que decían a favor y en contra, no, allí uno era condenado. Muy bien, a las catacumbas del Foro Romano. Amén. En la próxima tandada, otros 7 o 8 mil que se los comen los leones. Amén. Y punto. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Tú sabes lo que yo, mira, yo tengo la suerte de estar en el Coliseo. Y como un punto de vista histórico, es una obra monumental. Es impresionante, es muy bonita, es preciosa. Pero cuando uno cambia el clima y lo ve de una forma escritural, espiritual, uno capta la atmósfera que ha habido ahí. Amén. Y a uno se le ponen los pelos de punta y el corazón se le oprime sabiendo que haya habido una lucha grande. Amén. Tantas personas que estaban en las mismas celdas por las que pasemos yo y mi esposa. Y allí quizá muchos niños pequeños de la edad de mi Nazaret o de la edad de los niños pequeños que hay por aquí, que le decían quizás a sus padres, papá, pero va a ser muy doloroso. Aleluya. Imagínense, hermano. ¿Con qué valentía un padre le puede decir a su hijo? Amén. Mi hermano, yo no sé si sería capaz, miren lo que le digo. Amén. Y allí esos padres quizás le dirían, no, hijo, es solamente un momento. Y todo termina. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un momento. Amén. Ya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros nos quejamos porque pasamos frío. Sí, Señor. O porque tenemos calor. Pero miren, eso era. Iban, se ponían allí y cuando ellos estaban a punto de morir, quizá ellos dijeran, Señor, en ti encomiendo mi espíritu, o Señor, ten piedad de mi alma. Y miren, si lo hacían con fe, en un abrir y cerrar de ojos estaban en el otro lugar. Y punto. Pero hoy no es así. Hoy usted tiene que pelear cada día de su vida por cada centímetro de terreno que va. Amén. Amén. Cierto. Ahora es más difícil, porque Satanás ha hecho creer a las personas que son cristianos cuando no lo son. Amén. Amén. Miren que es difícil. Se han hecho pensar que son cristianos cuando no lo son. Es una trampa. Porque, miren, la persona que es adorada en este día es Satanás. Amén. Y la gente lo está haciendo de forma ignorante, pero están adorando a Satanás. Amén. Porque es Satanás personificándose como la iglesia. Adoran a Satanás pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia, pero es la forma de Satanás en la que él se ha infiltrado dentro. Aleluya. Hermano, pero nosotros predicamos la palabra. Nosotros predicamos la misma Biblia que tienes tú. Sí, mi hermano, si yo no digo que usted no predique la palabra. Pero es a punto en cuanto a aceptar la palabra para este día, en lo que usted lo hace en ti. Amén. Porque Satanás le va a dejar que usted crea todo lo que Jesús hizo. Jesús era bueno, hacía milagros, era paz, lo que usted quiera, lo que Moisés hizo. Lo que hizo, miren, Lutero, lo que hizo Wesley, lo que hizo Martín, Colombo, Pablo, todo lo que usted quiera, se lo dejará. Pero lo que es tocante a la palabra del día de hoy, Amén. entonces habrá discrepancia. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno antepone su pensamiento a la palabra, mi hermano, es un anticristo, porque está en contra de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Personas adorándolo a través de un credo, a través de denominaciones hechas por el hombre. Gente que cree que están adorando a Dios cuando realmente no lo están haciendo. Es por eso que durante estos 6.000 años que ha pasado desde que el hombre cayó en el huerto de Edén, Satanás ha estado levantándose un reino para donde morar. Empezó, miren, hermano, miren, él empezó haciendo descreer la palabra a la novia, a Eva. Y cuando él lo consiguió, entonces empezó a pervertir la cosa a través de la mujer. Y él empezó a levantar a la mujer a tal grado que cuando fueron en Sodoma y Gomorra no querían a los hombres, no querían ni a las mujeres ni a los hombres. Él no solamente querían hombre con hombre y mujer con mujer. Eran sodomitas. Amén. Y hoy pasa lo mismo. Amén.
Hoy, mi hermano, yo me he quedado aborrecido. Mire, ha salido alguna ley que van a aprobar en el gobierno, que parece que es maravilloso. Yo la leí y dije, ay, qué bien, qué maravilla, qué gloria, pero hasta que la leí detenidamente. Ahora una mujer, pues tiene derecho a quedarse más días con sus hijos. Una mujer tiene derecho a cuidar a su padre y a su madre. Una mujer tiene derecho, porque es todo lo que han promovido en la ley, pero en el último párrafo, que nunca lo dicen en las noticias, el último párrafo es, pero los padres han perdido el derecho al pecho de sus hijos. Es decir, que si en los colegios de mis hijos les quieren enseñar que la homosexualidad está bien, yo no puedo decirle que no, porque ellos mandan sobre ellos. Amén, amén. Cierto. Amén. Amén. Así está Satanás. Eso es lo que ha conseguido Satanás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Por eso yo le decía hoy a mi padre y a mi madre, no os preocupéis si tenemos que pasar pruebas y tribulaciones, que estamos enfermos, sí, pero es porque tenemos que pasar pruebas y tribulaciones, que estamos a punto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos decir, qué bien vivimos, qué bien estamos en la playa tomando el sol y haciendo nada. No, hermano, si ellos sufrieron, usted tiene que sufrir también. Es que no tengo para comer, pero mi madre decía que los cristianos se tenían que ir lamiendo las cortezas de los árboles. ¿Por qué quieres tú tener una buena vida? Pues que mi hermanito, es que no tengo un coche bueno. Que mi hermano, que iban andando a los sitios y se tenían que esconder en catacumbas. ¿Cuántos dicen amén? Que queremos ser cristianos, pero no queremos pagar el precio. Mi hermano, que hay que sufrir para entrar. Que hay que sufrir, que está muy bien traer el mensaje. Que está muy bien decir yo soy cristiano. Que está muy bien ponerse falda, no tener pendientes, no maquillarse, los hombres ser de punto en blanco, todo lo que usted quiera, pero que tenemos que sufrir para entrar al reino de Dios. Que Dios nos tiene que probar, porque a base de pruebas y de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. No lo digo yo, eso es. Amén. 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 Miren, ¿por qué digo que es la hora de más engaño? Porque esta clase de gente son espíritus religiosos. Amén. Y una persona con una enfermedad puede sanar porque reconoce que tiene una enfermedad. Va al médico y la sanan, o va a la línea de oración y oran por ella y puede sanar. Una persona borracha llega a un punto en el que dice, creo que soy alcohólico. Y miren, va a Alcohólicos Anónimos y se sana. ¿Cuántos dicen amén? O va aquí a la oración y dice Espíritu Santo. Amén. Yo lo he visto con mis propios ojos. Amén. Amén. ¿Creen que Dios puede hacer esas cosas? Amén. Pero un religioso se piensa que está bien. Amén. Un religioso se piensa que es mejor que usted y es mejor que yo. Amén. Entonces, la base principal para que un religioso se convierta no se cumple. Y es reconocer que está en pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces él se pondrá a la puerta del templo y se pondrá a orar. Señor, dame, porque yo hago, porque diezmo, porque ayuno, porque leo la escritura, porque tal, porque cual. Pero vendrá otro Amén. que se pondrá el Señor, se propicio hacia mí. Amén. Porque no soy digno, Señor. Porque no valgo nada. Amén. Porque tú pagaste el precio y yo no soy digno de ese tan sacrificio. Y entonces el Cristo se volverá y nos preguntará y nos dirá, ¿quién salió más lleno de los dos? ¿El religioso o el que sabía que era un pecado? Amén. Hermano, en este día de hoy, Amén. Satanás está reinando aquí. Él podría, como hemos dicho, descansar de sus obras y no se notaría. Pero depende de usted y depende de mí con quién se identifica. Amén. Más nos vale a usted que hoy usted y yo nos identifiquemos con ese religioso que una vez fue religioso, pero que ha reconocido que no estaba en su lugar correcto y que está pidiendo clemencia a Dios todo. Amén. Porque dice el hermano Nana, que es el Espíritu Santo, es que cuando uno más se acerca, más pecador se ve. ¿Cuántos veces no? ¿No sabían eso? Amén. Cuando una persona se acerca más a una luz, más se... Yo pongo una luz y la pongo en la pared, cuanto más la acerco, más se ven las imperfecciones de la pared, que es lo que usan los aires para la lucía. Se ven todas las imperfecciones. Por eso cuando uno está muy lejos, no ve las imperfecciones. Pero conforme se va acercando,
Va viendo que no está perfecto, que hay arrugas en el pecado. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Por eso el hermano Grande dice, cuando uno más se acerca, Amén. peor se ve. ¿Y qué es lo que hace? Hoy soy malo, soy un mal cristiano, me voy y ya vivo la vida. No, él dice, Señor, ayúdame a colocarme conforme a la palabra. Amén. Que Dios te bendiga.